públicos cada vez menores, ya sabemos todos cómo están las cosas, y esto lo que hace es colaborar de alguna manera, por lo que he podido leer, con reducir sustancialmente, y entendemos, yo por lo menos entiendo como lector ávido de muchas cuestiones, entre ellas ahora un poco temas ajenos a mi experiencia cotidiana. Yo tuve la oportunidad de presentar aquí un libro a fines del año pasado, un ensayo político, y suelo leer ensayos, no suelo leer temas de este tipo, pero somos amigos, somos colaboradores también de COPE Fuerteventura, por lo cual tenemos un contacto directo, y tal vez las sinergias de conocernos y de colaborar y de amar, el echar una mano más que el dinero, ha llevado a que se produzca este tipo de sinergias. Creo no equivocarme al compartir con ustedes que el hecho de conocernos ha sido fundamental para que él haya tomado la decisión, igual que yo en su momento, él, de escribir esta obra, que no es más, insisto, que las conclusiones de una persona que lo sufre, ha aprendido de muchos campos distintos. Este libro, como podrán comprobar después si lo adquieren, y si no por el resumen que haga él personalmente en estos momentos, pues habla de ejercicio físico, de terapias naturales, de tratamiento naturopático, de nutrición, de medicina tradicional, y nunca mejor dicho, sabe chino. La medicina china sabe chino, eso con respecto a soluciones baratas y efectivas para resolver grandes problemas que nos afectan a muchos. Las cosas más sencillas del mundo, se resuelven con cuestiones muy sencillas, no hace falta recurrir siempre y exclusivamente a la farmacología, a la tradición occidental o nuestra tradición médica más conocida, que es la química estándar. Tenemos precisamente a un profesional de la química en estos momentos acompañándonos también, que les comentará su percepción de esta pequeña o gran obra, dependiendo para cómo se mire en cada momento. Yo he hecho una selección, aprovechando que estamos aquí en una biblioteca, y que casualmente yo soy licenciado en filosofía y tenemos el departamento de filosofía justo detrás de nosotros. He aprovechado para seleccionar algunos libros, porque quiero hacer una reflexión con ustedes, independientemente de lo que hagan mis compañeros posteriormente, porque un filósofo habla de valores, de ética. Aquí hay un libro de Covadonga, que es El valor de los valores, un libro curioso porque dice que con el tiempo podemos aprender muchas cosas, entre ellas aprender a ser grandes, pero hace falta tiempo. Por eso la educación, que desgraciadamente tenemos en este momento un problema muy serio con la educación para aprender sobre todo valores, los valores de colaboración, de dar a los demás a cambio de nada, se llama organizadamente ONG, organizaciones sin ánimo de lucro, que son paralelas a la administración. La administración siempre funciona con dinero, desgraciadamente o por suerte nos hemos dado estas instituciones para que siempre estén por encima de los vaivenes de las voluntades personales, es cierto, pero también es cierto que existe una organización de voluntariado extraordinaria, pero necesitan tiempo. Yo tengo otro libro por aquí de Luis Marcos, que es un psicólogo, psiquiatra, que habla de la fuerza del optimismo. El optimismo es algo que a lo mejor no se aprende, pero se tiene que practicar. También hace falta tiempo, mucho tiempo para eso. Y tengo otro, que también es del mismo autor, que son titulares que he elegido para reflexionar sobre la afirmación que voy a hacer con ustedes en unos instantes, que es superar la adversidad. Adversidad. Y en esta época nos viene de mil demonios, y además les invito a que accedan aquí, es gratuito, es una biblioteca pública, con lo cual podrán leer este libro, Superar la adversidad. ¿Por qué le hago esta reflexión? Porque el dolor, desgraciadamente, no puede esperar. El que lo sufre, lo padece y se le hace crónico, no tiene tiempo para reflexionar sobre las cuestiones más importantes. Estas cuestiones necesitan tiempo, todas estas, y muchísimas más, y sobre todo la filosofía, necesitan muchísimo tiempo. Podemos reflexionar sobre mil cosas, pero con tiempo, y teniendo el cuerpo, y sobre todo el estómago, en una época como esta donde desgraciadamente la gente lo está pasando muy mal también de forma alimentaria, por ausencias de salario. Vivimos todos de una u otra manera dependiendo de terceros, ya sean de nuestro trabajo, de nuestras rentas, en fin, o de nuestras empresas, pero finalmente dependemos y no tenemos tiempo. Y esto necesita tiempo, la filosofía necesita tiempo. Y hoy, tal vez este libro sea un libro casi de acceder rápidamente, tal vez rápidamente, ya ves, Jordi a lo mejor me corrige, pero creo que se puede acceder rápidamente a intentar, por lo menos, y el que hace lo que puede, no está obligado a hacer nada más, el que hace lo que puede. Y creo que en este momento su experiencia, la experiencia de una persona que ha sufrido y sigue sufriendo, puede colaborar en participarle a todos, tal vez con un costo pequeñito, pero finalmente
hacer que su experiencia esté documentada, no solo que sea una conversación que podamos mantener con ustedes, que después incluso podrán ustedes hacer todas las preguntas que quieran, sobre todo el profesional, el que sabe. A mí me gustaría destacarles el perfil, porque él, aparte de haber hecho muchas cosas, sobre todo desde haber empezado muy joven, su madre está por aquí, que no la veo, no sé dónde la tengo, aquí la tenemos, que sabe perfectamente, un chico desde muy pequeño metido en actividades, pues nada menos que de deportes, de élite. Y resulta que eso pues ha producido unos desgastes, ha producido una serie de problemas por abuso, por a lo mejor amor al deporte, y eso produce finalmente conclusiones desagradables que le han llevado pues a una situación como la que les comento, de tener que aprender a recuperarse. ¿Por qué? Pues porque sus dolencias no encuentran solución en la medida en la que los sistemas públicos, los que tenemos todos disponibles, por suerte todavía, no les solucionan. Como a muchas personas, me imagino, que en este momento se encuentran en la misma situación. E insisto, no hay tiempo. El problema es que el dolor no tiene espera. Sabemos todos las unidades del dolor que existen en todos los hospitales. No les digo nada que no sepan muchísimos de ustedes. Y este libro puede ayudarnos a eso, a entender un poco, porque además es de lectura sencilla. Yo, que estoy acostumbrado a lecturas bastante más de otro tipo, como les comentaba antes, es una lectura bastante ligera, se accede con mucha facilidad, está bastante ordenado. Y a mí me gustaría destacarles que hay dos cosas que me han, a mí personalmente, llamado la atención. Cuando ustedes lo lean, les llamarán de otra manera. Una de las frases, porque él tiene el placer que algunos reconocemos como muy valioso, que es utilizar frases importantes. Y cada capítulo tiene una frase. Yo he destacado algunas, como por ejemplo esta de Horacio, nada menos, que estamos hablando de un romano de hace bastantes siglos, y nos dice cosas que son tan lógicas y tan sensatas como lo que les voy a leer. La educación corrige las cualidades que nos dio la naturaleza, y la cultura fortalece el ánimo. Cuando faltan los principios morales, estos que el tiempo nos puede formar, nos puede aportar con la formación, cuando faltan los principios morales, los vicios degradan nuestras naturales prendas. ¿Eso qué significa? Que la voluntad, por ejemplo, si no se fomenta la voluntad y el esfuerzo personal, lleva aparejado un volumen de voluntad extraordinariamente elevado, y eso lo sabemos todos, y ustedes, me imagino, muchos de ustedes que saben lo que es el día a día, el ahínco, el coraje, la persistencia. Ese tipo de variables son valores, y los valores que se van perdiendo, y hoy la sociedad no hace más que hacernos caer en la tentación de lo rápido, de lo inmediato. Y yo dejo lo rápido y lo inmediato, insisto, en cuestiones exclusivamente de inmediatez por sufrimiento. En todo lo demás necesitamos dedicarle mucho tiempo, mucha preocupación y mucha ocupación, como es el tema de los valores. Y permítame que insista con el tema de los valores. Hay otra frase en el capítulo 2 que dice que la naturaleza, el tiempo y la paciencia, la santa paciencia que dicen aquí en esta tierra, la naturaleza, el tiempo y la paciencia, son los tres grandes médicos. Hay que preocuparse y ocuparse de uno mismo, para, siendo útiles a uno mismo, ser útil para los demás. No esperar que nadie, como decía un gran presidente americano hace mucho tiempo, lo asesinaron, JFK. Él decía que una frase que se puede universalizar, y yo creo que es universal hoy día: no esperes a saber qué puede hacer el país por ti, sino tú qué puedes hacer por el país. Tú primero qué puedes hacer por ti mismo, primero por ti. Y este libro es un libro, desde mi punto de vista, de autoayuda de entrada. Por supuesto, él tiene un gabinete, todos tienen una tarjeta donde podrán contar con él para que les eche una mano, pero fundamentalmente este libro básicamente es de autoayuda. Es para intentar encontrar en este libro puertas que tocar y ver si les sirve para algo. Como son puertas baratas, en el sentido de que son, pues como les digo, los títulos son puertas tan sencillas como la nutrición, y nadie se preocupa. Comida rápida, grasas saturadas, falta de vegetales, ausencia de vitaminas frescas, en fin. Eso lo que hace es colaborar necesariamente, seguramente, con el sufrimiento de aquellos que ya tienen un sufrimiento importante. Seguro que podemos resolver este tema intentando darle voluntad a esto, porque esto sin voluntad no sirve absolutamente nada, porque esto es autoayuda. Esto es autoayuda. No es que alguien te obligue todos los días, como un entrenador al deportista, no. Él podría ser un entrenador, de aquel que lo considere oportuno, va a tener un costo, evidentemente, porque él es un profesional, es de la empresa privada, para entendernos, no de la pública. La pública todavía no ha entendido que estas cosas se puedan hacer.
todavía, porque esto es trato personalizado. Eso es lo más interesante, que la fibromialgia precisa, por lo que he podido interpretar, de un tratamiento absolutamente personalizado. No es una medicina normalizada, en el sentido de que ¿cuáles son los síntomas? A, B y C, este fármaco. A, C, D y F, este tratamiento. E, F y G, aquel otro. Quiero decir, no existe ni una cirugía ni un tratamiento conocido, y creo que no digo nada que no sea exacto, desgraciadamente para quien lo sufre, la fibromialgia, que tiene una historia importante, tanto en su denominación, este libro tiene una pequeña historia sobre lo que es la denominación, el nombre, cómo se le ha ido conociendo, en la medida en que hoy ya es bastante más conocido, por supuesto está ayudando muchísimo más a la gente, y a lo mejor este pequeña gota, esto colabora desde la humilde aportación de una persona que lo ha padecido y que lo sigue padeciendo, puede colaborar de una u otra manera a alguien. A lo mejor alguno que hace todo lo que él nos indica no lo consigue, porque desgraciadamente esto no es fácil, el sufrimiento no es fácil, y sabemos que resolverlo es muy complicado, pero hay que tener voluntad. Es básico absolutamente, y sé que no hay tiempo, pero hay que empezar de alguna manera, y esto puede, entiendo, colaborar de alguna de las maneras. Yo destaco dos rápidamente y le dejo la palabra a mi amigo y compañero Pedro Don, para que después ya les diga el peso pesado, que es lo importante de lo que han venido ustedes. Pero a mí me gustaría destacar dos cosas. En la página 62, que quiero recordar de memoria, porque tengo varias anotaciones, en la página 62 hay una cosa que me llamó mucho la atención, que se llama el triptófano, que él lo aporta dentro del capítulo de alimentos básicos. En alimentos básicos, en el capítulo 6 de la nutrición, yo insisto en que creo que la nutrición es uno de los grandes desconocidos todavía, y mira que hacemos esfuerzos por intentar conocerlo. En el capítulo 6 hablamos del triptófano, y es que es un aminoácido que el organismo utiliza para sintetizar serotonina. Bueno, pues ¿qué producto tiene la serotonina? Me llamó la atención y lo quiero comunicar con ustedes, porque la serotonina la tiene el plátano. ¿Qué cosa? Este triptófano, que es este aminoácido que sintetiza la serotonina, lo tiene el plátano. ¿Y para qué sirve este aminoácido? Pues algunas investigaciones al respecto alertan de la posibilidad de que esa carencia de serotonina puede incrementar el dolor. Con lo cual, comiendo plátano, miren qué cosa más curiosa. Los canarios, resulta que consumiendo plátano, primero, ayuda a dormir, inducen el sueño, calma la mente y mejora el ánimo, solo comiendo plátano. Entre otras cosas, aquí hablan también del kiwi y de los frutos secos. Pero el plátano me llama mucho la atención y le he querido destacar porque son cuestiones que uno aprende y que son importantes. Y ya por finalizar esta primera aportación, a mí me gustaría recordar también un elemento fundamental, que es las flores de Bach, que ha sido un descubrimiento para mí, gracias a Jordi. Lo agradezco porque no lo conocía, conocemos... Los mundos posibles son inmensos en el conocimiento, y aquí tenemos una pequeña referencia de lo que está escrito. Imaginemos lo que no está escrito y que se sabe, y que incluso hasta que está todavía oculto al conocimiento general de la humanidad. Pero en general en las bibliotecas, sobre todo en internet, tenemos muchísimas cuestiones. Yo he descubierto lo que son las flores de Bach, y las flores corrigen, dice en su página 79, dice: las flores corrigen el equilibrio emocional en el campo energético. Tuvieron su efecto reconocido en el año 1976, no estamos hablando de la historia. Para el doctor Bach, lo importante era tratar, fíjense ustedes, qué importancia tiene esta frase, la personalidad de la persona y no la enfermedad. Es curioso porque él trata aquí también cuestiones que me han llamado mucho la atención, como es la astrología. Me llama la atención este tipo de cuestiones relacionadas con posibles vías para colaborar en reducir el sufrimiento del dolor que se está padeciendo sistemáticamente, y que se hace además, como él dice en su portada, en su prólogo, que la fibromialgia no deja de ser un trastorno con síndrome doloroso y, lo peor, cansancio crónico. Todo esto se suma y esto puede colaborar. No les quiero quitar más tiempo, creo que él seguro que será mucho más interesante que lo que yo diga, y yo solo para rematar este tema, para que descubramos las cosas sencillas, que en la sencillez están muchas de las soluciones. El romero, que yo lo conocía porque tenía un amigo cuando era estudiante que se le caía el pelo, utilizaba el romero, hacía aguas, infusiones y después se lavaba el pelo con el romero, se le seguía cayendo, se le seguía cayendo. Pero fíjense ustedes qué cosa más curiosa, un uso que no se me hubiera ocurrido nunca. El romero
constituye un buen calmante y relajante. A lo mejor hay personas que lo utilizan y no les sirve de nada, pero a lo mejor otros sí. Ustedes recordarán que hace como 6 meses, en Televisión Española, la primera, una información absolutamente valiosa para aquellos que sufren dolor de cabeza intenso, que se están 15 días, las migrañas, en fin. Bueno, pues se ha descubierto una enzima, la DAO, que resulta que la ausencia de DAO, o sea, que se sintetiza en el proceso digestivo, su ausencia no produce otro elemento que es imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo, y la ausencia de DAO hace que se tenga unos dolores. En el 80% de los casos estudiados resulta que la ausencia producía dolores. Aportando de forma artificial que se compra ese producto en cualquier herbolario, el DAO, resulta que tomando una pastillita al día, ni calmantes, ni dolores de 15 días, ni barbaridades. Y Televisión Española, en un anuncio chiquitito, lo dio a conocer. Yo se lo he dicho a 2 amigos míos, un hombre y una mujer de cierta edad. Quiero decir que no son jóvenes, quiero decir que tienen 50 años o más. Ambos casos le ha ido estupendamente. Ha sido por suerte, de ese 80% de personas a los que la ausencia de DAO le producía dolor inmenso y migrañas terribles. De esas que uno se encierra en una habitación, se pone paños en la cabeza, toallas húmedas, se encierra sin luz, en fin, sufrimiento. Bueno, esa simple información, que lógicamente va contra los intereses de las farmacológicas internacionales, si se supiese de forma general, pero claro, como estamos en una época en la que se reducen las plantillas laborales, significa que están muy ajustados, si la gente coge baja, resulta que las empresas no pueden ser operativas, entonces han tenido que decidir entre dar esta información públicamente o hacer que mucha gente esté 15 días de baja. Y era una información tan simple como consumir un producto que en un herbolario se tiene y que resuelve el 80% de las migrañas del mundo, que es entre un 10 y un 12% de la población española. Le decide una cosa de peso absoluta. Televisión Española lo publicó hace 6 meses. He hecho la conformación y esas personas están consumiendo DAO en este momento y se les ha quitado el problema. Para que ustedes se hagan una idea de cómo nos manejan. Quiero decir, es importante y fundamental el esfuerzo personal. Uno tiene que empezar por uno mismo, no esperar que nadie le resuelva su problema. El problema empieza por uno mismo. Él lo solucionó o está en ello. Creo que es un hombre bastante más feliz que le podría haber hecho. Bastante más, porque lo que me ha contado a mí, y les contará, me imagino después, de dónde viene, del sufrimiento que acaba de decirlo y cómo está hoy, y lo pueden ver aquí con nosotros tranquilamente, y además de escritor, que es fundamental, toda una experiencia, a lo que invito a que hagan cualquiera de ustedes, y resulta que se pueden conseguir cosas con voluntad, pensando en que uno mismo puede echarse una mano, y ahora esta mano que se ha echado él la está echando a todos ustedes. Creo que esto es un ejemplo que yo personalmente he de agradecerle a él y a todos aquellos que están en este momento haciendo un favor inmenso a la humanidad, colaborando necesariamente por resolver cosas como el dolor terrible, como el hambre, que se está produciendo a través del Banco Mundial de Alimentos, por grandes colaboraciones de Cáritas, Cruz Roja, en fin, todas las organizaciones, etcétera, de las cosas inmediatas, que no pueden esperar, como esto. Estas cosas pueden hacerse con tiempo, o como decían a principios de siglo aquellos que iban a los cafés a hablar de cuestiones intelectuales, dicen, para filosofar primero hay que comer. Difícilmente se podrá hacer cualquier otra cosa sin llegar al estómago. Bien, les paso la palabra a Pedro Dó. Muchísimas gracias por escucharme y espero que sea satisfactorio después la lectura del libro. Me invitó para que presentara este libro. Yo, lógicamente, pues de la fibromialgia no conocía excesivamente sabía que era una enfermedad que prácticamente no se desconoce su origen, ha sido muy poco estudiada, y bueno, tuve el honor, pues, he leído el libro y he aprendido muchísimo de este, ¿no? En un lenguaje, emplea un lenguaje muy claro, pedagógico, como dijo antes mi anterior Manuel, usa una serie de citas de sabios, he leído la de Horacio, hay de Dante, de Cervantes, etcétera, en la cual se relaciona la cita con el capítulo que hace. Concretamente, el libro tiene unos 12 capítulos, ¿no? En el cual, en el primer capítulo, pues expone lo que es la enfermedad, y ahora
diremos qué es exactamente la enfermedad, aunque él es el experto en esto, la sintomatología y las terapias. Él es un experto en medicina natural, entonces él da una lección clásica, una lección, y la da muy bien pedagógicamente para cualquier persona que la quiera leer en un lenguaje claro, de lo que es la fibromialgia. Hace un tratamiento comparativo entre la medicina tradicional, las diferentes medicinas alternativas que se trata de esta enfermedad. Entonces, yendo a lo que es la fibromialgia, la palabra viene de tres partes, ¿no? Fibro significa fibra. Mia significa músculo y algia significa dolor. Entonces significa dolor de los músculos, ¿no? Dolor de fibras de los músculos. Exactamente, la enfermedad es una enfermedad nueva, no se conoce, no se ha estudiado, hay muy poca medicación, normalmente son medicación a base de analgésicos y poco más, y antiinflamatorios y relajantes y tal, pero no existe un tratamiento específico que tenga un cuidado, que sea paliativo de esta enfermedad. Tense en cuenta que en la medicina tradicional las enfermedades prácticamente no se curan. Las únicas enfermedades que se curan es una infección bacteriana a base de antibióticos o, por ejemplo, una infección, una cirugía, cortar una enfermedad con cirugía y prácticamente cortar. Las demás, si ustedes observan, son sustancias químicas que añadimos a nuestro organismo y vamos suministrando poco a poco según las necesitamos. Él hace un tratamiento de que las enfermedades, y basado en medicina oriental, medicina china, la cual las enfermedades obedecen a desequilibrio dentro del organismo. Cuando uno come mal, cuando uno vive mal, cuando uno se estresa, da lugar ese desequilibrio que tiene uno, da lugar a enfermedades que se transmiten en la fisiología, en lo que los órganos y sobre todo enfermedades mentales. Entonces la fibromialgia tiene una incidencia en España en el orden del 4%, según lo que nos dice el autor. Incluso pues va aumentando esta incidencia con la edad. A medida que va uno teniendo más años, pues la incidencia va siendo cada vez mayor. Entonces, el tratamiento que hace, él es experto en esto, ya les digo, es un libro muy ameno, un experto en medicina natural, y entonces hace ese tratamiento, ¿no? Estudia lo que es a través de la nutrición, cómo es importante la nutrición para paliar este tipo de enfermedades. La acupuntura explica lo que es la acupuntura, la medicina china, que los chinos saben, como dijo Manuel, saben chino, yoga, el tai chi, la aromaterapia, etcétera, ¿no? Entonces, pues dice que comer bien, es cierto, pues previene de enfermedades, ¿no? Lo que comamos es lo que somos. Bien. Estudia también, en el libro, hace un estudio de todas las sustancias que aportan desde nuestros nutrientes al organismo. Prácticamente son todas sustancias químicas en pequeñas proporciones que hacen que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, las reacciones que tienen lugar en un organismo para que se produzcan enfermedades, incluso el envejecimiento, son reacciones que se llaman reacciones radicalarias, de radicales libres. Los radicales libres se producen cuando uno envejece. El radical libre es una oxidación. Por ejemplo, cuando el café se oxida, debido a que pasa el tiempo y se produce un proceso de oxidación y cambia las propiedades del café, de una infusión de café. O por ejemplo una manzana. Ustedes observarán una manzana que la ponen al aire y inmediatamente empieza a aparecer una costra de color rumbre, ¿no? Que es el óxido que se está formando, que se está oxidando. Incluso el papel cuando pasa mucho tiempo se va oxidando y se va poniendo amarillo, ¿no? Entonces son reacciones radicales. Entonces esas reacciones pues son peligrosas si se favorecen. Por ejemplo, los humos, él dice que hay que tener una vida sana, una vida sin tabaco, una vida sin alcohol, porque el humo, el tabaco, el CO2, el monóxido de carbono, sobre todo los alimentos incluso que están ahumados, son peligrosos porque producen este tipo de reacciones radicalarias que destruyen y producen enfermedades aún más graves, como por ejemplo el cáncer, enfermedades que se deben a mutaciones dentro de
de las células, ¿no? Entonces también hace una referencia importante a los antioxidantes. Para que nosotros no nos oxidemos, nosotros hay una serie de sustancias, y nos las relata en el libro, que son los antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, los betacarotenos, otras sustancias, por ejemplo el tomate, que tiene este tipo de sustancias, el selenio, que es muy importante porque si no tenemos selenio en el organismo, normalmente tenemos dolores musculares, que está relacionado con este tipo de enfermedad. El calcio produce calambres, cuando uno tiene muchos calambres por deficiencia de un metal que es el calcio en pequeñas proporciones. No puede haber muchas cantidades ni pocas, tiene que haber la cantidad exacta, porque si no da lugar a una enfermedad. O sea que la enfermedad se produce por el desequilibrio dentro del organismo, y que eso es el principio que tiene toda medicina, ¿no? El magnesio, que es el que produce los impulsos en los músculos, ¿no? Para que los músculos puedan moverse, necesitamos un metal que es el magnesio. Bien, entonces la fibromialgia se debe fundamentalmente a la deficiencia de un neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina es una sustancia que se sintetiza, es decir, se hace en lo que es un aminoácido. Saben que los aminoácidos son sustancias pequeñas, muy elementales, que componen lo que son las proteínas. Las proteínas es lo que tiene la carne, lo que tenemos nosotros, nuestras estructuras moleculares, con la carne que tenemos, los huesos, está formado por proteínas, el esqueleto estamos formados por proteínas, ¿no? Entonces existen 20 aminoácidos que son los que nosotros sintetizamos en el organismo, que son los que usamos. Y después hay una serie de aminoácidos, de sustancias de este tipo, que se llaman aminoácidos esenciales. Esenciales que tenemos que incorporarnos a la dieta que tenemos en la nutrición. Si no los incorporamos, tenemos el problema de la serotonina, serotonina que provoca este tipo de enfermedad. Y la provoca porque hay este aminoácido, se sintetiza la serotonina. La serotonina, vamos a hablar del triptófano, que es importantísimo en esta enfermedad, se sintetiza fundamentalmente en las células nerviosas. Las células nerviosas son las que están en el cerebro. Fíjense ustedes que están en el cerebro. Y se sintetizan fundamentalmente el triptófano en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro. Ahí hay unas células pequeñas que don Santiago Ramón y Cajal, como saben, premio Nobel, el único premio Nobel de Ciencia que ha habido en España, junto con Severo Ochoa, que tenía nacionalidad norteamericana. Este señor estudia las neuronas y descubre que existen unos botones sinápticos de unión que se llaman botones sinápticos, que eran la sinapsis de las neuronas. Y era cómo funcionaba el sistema nervioso. Funciona por electricidad. Pues muy bien, dentro de esas células que tenemos dentro del cerebro, en el sistema central del cerebro, resulta que hay una zona de esa célula, no vamos a entrar en detalle, se llama el axón, que tiene ahí unas células que sintetizan el triptófano, y el triptófano a su vez, mediante una serie de reacciones químicas debido a que se producen impulsos eléctricos, se provoca una reacción que provoca la serotonina. La serotonina es una sustancia, por lo tanto, que es sintetizada desde el triptófano. El triptófano lo tenemos, como dice Jordi, en muchísimos alimentos. Lo tenemos que comer, lo tenemos que ingerir, porque si no, no tenemos esa sustancia y por lo tanto tendríamos problemas con este neurotransmisor. Para que exista, fíjense ustedes otra cosa, para que pueda existir estas reacciones, para que pueda existir la serotonina, resulta que tiene que haber una serie de vitaminas, en el caso de la vitamina B, la vitamina B6 concretamente, y el magnesio, que antes habíamos dicho que era el que influía en los impulsos nerviosos. Hay otra cosa que hay que decir de la serotonina. La serotonina tiene muchísimas aplicaciones. Se ha estudiado, se cree,
porque no se sabe. Ustedes saben que la medicina es una de la ciencia, el hombre, lo que conoce, como decía Newton, el conocimiento de las cosas, nosotros conocemos solamente dentro de un mar. Ustedes imagínense que el conocimiento fuera un océano, nosotros conocemos solamente una cuchara de agua de ese océano, una cucharadita pequeña de agua de ese océano, que no conocemos absolutamente nada, ni siquiera la fórmula del agua. El agua es la sustancia más estudiada que hay, ¿no? Sin embargo, es la que menos se conoce, porque cuanto más se estudia algo, menos se conoce de ella. Lo que estoy diciendo parece una contradicción, pero es cierto. Es tanto lo que hay que estudiar dentro del agua, que prácticamente lo que hay dentro del agua nosotros no conocemos nada. Entonces, de todas las enfermedades que tenemos en el hombre actualmente, pues nosotros las conocemos y las paliamos. Observen ustedes, tenemos un problema de tensión, tomamos una pastilla para la tensión. Y tenemos un problema de lo que sea, pues tomamos la pastilla, la deficiencia que tenemos, pero no la curamos, sino sigue siendo esa enfermedad paliativa. Nosotros paliamos esto, ¿no? Y lo mismo hacemos en todo, desconocemos muchísimo de la medicina y de todo lo que es el conocimiento de la física, de la química, de la biología, de todo. Entonces, la serotonina resulta que una sustancia importantísima que tiene influencia, pues cuando si esta sustancia es muy pequeña, o sea, hay una pequeña proporción o concentración dentro del organismo, dentro de esas cuando se unen las neuronas, esas células nerviosas, cuando existe esa sustancia con muy poca concentración, hay muy baja dosis de esta sustancia, pues se produce estos dolores, estas enfermedades. Entonces, si tenemos una alta concentración de serotonina, pues tenemos una vida agradable. Es una droga, igual que la cocaína, la segrega el mismo organismo. O sea, cuando nosotros tomamos triptófano, de fuera, lo tomamos, lo comemos, tal, lo procesamos, inmediatamente fabricamos esta sustancia, que nos da placer y al mismo tiempo nos cura. Si está en exceso, es una droga, es un alucinógeno. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Si está en defecto, produce enfermedades. Entonces hay que tenerla equilibrada. Jordi nos da una visión general desde el prisma de lo que él ha trabajado, que es experto en muchísimas terapias naturales, ¿no? Entonces nos da claro unas lecciones sobre ese tipo de terapias. Por ejemplo, las flores de Bach. Nos viene a decir que las enfermedades están en los equilibrios entre lo que es la personalidad y el alma. Por eso surgen las enfermedades. Las 7 enfermedades del hombre que dan lugar a los 7 problemas del hombre que dan lugar a las enfermedades, ¿no? Que vienen a coincidir prácticamente con lo que nosotros tenemos en la religión, con los pecados capitales, ¿no? Que dan lugar a las enfermedades. Eso viene de la medicina oriental, ¿no? Después decir también, importante, que la medicina tradicional de esto sabe muy poquito, no se conoce prácticamente nada, porque no se ha estudiado, no hay interés por estudiar esto, si no ya se hubiera sabido de por qué. Y quiero decir que la enfermedad, las terapias naturistas, las terapias naturales a las que se dedica Jordi, junto con las terapias tradicionales de la medicina tradicional, son lo que constituyen una globalidad en el conocimiento de la enfermedad. O sea, que la aportación natural y la aportación tradicional de la medicina da lugar a el conocimiento global de la enfermedad. No podemos despreciar ni la medicina natural, como se suele hacer por ahí. Dice, no, eso es homeopatía o es medicina natural, es acupuntura. No. A veces, y dedicarnos solamente a la medicina tradicional, sino debemos ver el tratamiento de las enfermedades desde un punto global de la medicina, diríamos, tradicional y de la otra. Hay muchas cosas, por ejemplo, del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, el conocimiento de un problema, del universo, un problema que estemos estudiando, de la misma religión, de dónde venimos y a dónde vamos.
Y lo podemos estudiar desde el punto de vista científico y lo podemos estudiar desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista religioso. No podemos obviar ninguna de las cosas, porque son partes del conocimiento. Entonces, lo mismo la medicina, tanto la natural, la que practica Jordi, como la tradicional, constituyen en su globalidad el conocimiento de un problema. Y no podemos eliminarlo, como muchas veces sucede. Muchas veces se habla de la medicina natural y se desprecia. Y no es así. Porque muchas de las sustancias que nosotros usamos en nuestros fármacos, en la farmacopea, provienen de vegetales, del nombre, flores de Bach, del orégano, del laurel, de todas las sustancias, incluso hasta de minerales, en pequeñas dosis. También hay que tener en cuenta que muchas de las enfermedades se aplican para la curación pequeñas dosis de veneno. Por ejemplo, el arsénico es un veneno, el cianuro es un veneno, pero se usa para curar enfermedades desde hace mucho tiempo. En pequeñas dosis se aplica y se curan enfermedades, por ejemplo, venéreas, y se emplea en la medicina tradicional. La falta, lo que él decía ahí, la falta de cualquier sustancia en el organismo, por ejemplo, el triptófano. El triptófano es importante para esta enfermedad, pero por ejemplo, si no tenemos hierro dentro del organismo, aparece la anemia. Y fíjense, una pequeña dosis y tenemos una anemia y podemos morir si no nos cuidamos, porque el hierro, la anemia es provocada por la ausencia de hierro en el organismo, y el hierro es el que atrapa el oxígeno para poder producir la respiración dentro de los pulmones y llevar el oxígeno a todas las partes del organismo. Entonces, falta cualquier pequeña sustancia química, cualquier elemento químico, lo mínimo que sea, ya produce la enfermedad. Si hay un exceso mayor de esas sustancias, también produce enfermedad. Entonces, la salud está en el equilibrio. Y entonces, él pues hace una visión desde el punto de vista natural de lo que es conseguir la salud, que es lo que a él le ha ayudado, con todas las técnicas que sabe, con todo lo que sabe de la medicina natural, a él mismo. Y él, en el libro, lo que quiere hacer, lo que decía Manuel, es dar a la gente, al público en general, a las personas que tienen este tipo de enfermedad y a los familiares, dar una visión de lo que es la enfermedad, para que vean que no tienen por qué asustarse, sino que hay que vivir con ella y luchar con ella. Y lo que decía él que hace una función que ha hecho una gran labor para sí mismo, que es la voluntad de vencer, la voluntad de los tónicos que él hace para poder vencer esa enfermedad y poder vivir sin dolor, porque es lo que se llama el dolor permanente, el dolor crónico, y eso pues se puede paliar, no curar, porque ninguna enfermedad prácticamente se cura, desgraciadamente las infecciones y las que se cortan por cirugía, de resto se palían. Y es lo que ha hecho Jordi, pues es eso, un libro que da una visión al público en general, a los familiares que tienen y a las personas que tienen esta enfermedad, de cómo tratarla y cómo darles una esperanza. Y ahora, ¿el micro no me quiere? Vale. Lo que yo he querido hacer es todas las experiencias que yo he ido recogiendo a base más o menos de palos. Quien me conozca de hace años sabe cómo era yo, cómo fui y cómo soy ahora. La desinformación es una cosa que parece que te vuelve loco, ¿no? El no saber qué es lo que te pasa y por qué te pasa y a dónde te lleva, nos encierra en un bucle sin salida, ¿no? Hay que estar informado, lo primero, para poder ayudarse a uno mismo. Como dice mi amigo Pedro, la medicina palía, por desgracia, y lo que tenemos que conseguir es restaurar el equilibrio corporal que nos hace falta para restablecer la salud en el cuerpo. No tratamos a la enfermedad, sino tratamos a la persona para mejorarla. Hay muchas formas de tratar a una persona. Cada persona
tiene que usar cosas y otras cosas no le irán tan bien, ¿no? No se puede hacer de una forma global, como se aborda hoy en día pues casi todas las dolencias, y en concreto esta, que es una dolencia muy genérica. Cada paciente presenta una sintomatología y una patogenia común a él solo. No hay dos pacientes que tengan las mismas reacciones a un medicamento ni les vaya igual. Ese es el problema que hay hoy en día, el dolor. No hay una forma de saber qué nivel de dolor tiene esa persona, ni cómo lo siente, ni la forma de sentirlo, sino tiene que ser la persona que se lo sepa expresar bien al médico, y que sobre todo el médico lo entienda bien, y así lo pueda interpretar en un diagnóstico y en la medicación y en los cuidados que va aparejado, ¿no? Lo importante es saber que la fibromialgia, una vez que ya se diagnostica, es una enfermedad crónica, va a estar con nosotros toda nuestra vida, como si fuera un hermano de sangre nuestro, siempre va a estar. Vamos a tener nuestra mochilita atrás, unos días va a tener más piedras, otros días va a tener menos piedras. Tenemos que vivir el día a día así, acostumbrarnos a vivir así. Hay muchas cosas que no es que no las podamos hacer, sino que no hemos aprendido a hacerlas ahora. Cuando ya tenemos el diagnóstico, es como cuando nos sueltan a gatear. Tenemos que aprender a ponernos de pie y a caminar. Eso es lo que hay que hacer. Se puede hacer de todo, pero saber cómo se hace. Yo, por ejemplo, tengo ya truquitos. Por ejemplo, cuando me voy a afeitar, tengo que apoyar el codo en el lavamanos, porque no puedo estar todo el rato con la mano arriba abajo, porque se me duerme y tengo dolores, ¿no? Cuando me agacho, tengo que flexionar bien las rodillas, bajar despacito para que no me den ningún tirón muscular, ninguna contractura a nivel vertebral. Yo ahora mismo tengo 15 patologías degenerativas en el cuerpo instauradas. Esto no va a mejorar, sino va a ir a peor. Hay que acostumbrarse a lo que uno tiene, ¿no? No vale tampoco hundirnos en el pesimismo. No podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas. Yo mismo el año pasado, en agosto, me empezaron la rehabilitación en silla de ruedas. Antes de estar en la silla de ruedas iba con bastón, y ahora, gracias a Dios, voy sin silla de ruedas y sin bastón. Cada vez llevo menos peso arriba y menos medicación. No es ningún milagro, sino es saber qué es lo que te pasa y por qué te pasa y cómo tratar de abordarlo. En el libro explico bastantes formas de poder tratar a la persona, tanto a la persona a nivel psicológico como corporal, y a la familia. Es muy importante que la familia sea consciente de lo que está pasando, porque si una persona está enferma crónica en la familia entera está enferma crónica. Tienen que hacerse una piña y apoyarse en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y tienen que ser conscientes todos de la capacidad que tiene la persona de poder hacer las cosas del día a día. Un ejemplo muy sencillo que pongo yo. Yo fui deportista mucho tiempo. Como dice Manuel, debido a los excesos, posiblemente todo lo que tengo arriba se ha llevado a esto. No es una enfermedad, yo no sufro fibromialgia, tengo dolor crónico, tengo patologías vertebrales y del sistema locomotor, que son las que me han llevado a un estado de no saber por qué me duele tanto, de no saber por qué no duermo. Yo, gracias a Dios, no enloquecí. Estuve más o menos 2 años con insomnio crónico, durmiendo en medidas de 15 minutos en 15 minutos, y la mayor veces en camilla o en el suelo, para poder coger la postura. Todo eso que he pasado yo lo he querido transmitir a las personas, porque a mí me asustaba mucho. A lo mejor cuando me levantaba, abría la nevera, y después venía mi madre: es que has dejado la nevera abierta. Digo, si no me he movido del sofá. Yo no sabía que había hecho esas cosas, no era consciente por la sedación tan grande que tenía. Entonces, esas cosas, cuando te pasan y eres consciente, te asustan. Vas al médico, le explicas esto.
Entonces el médico empieza a buscar de dónde parte, ¿no? Pues puede ser, a mí me diagnosticaron pues una metástasis cerebral por esas causas, al final gracias a Dios no tenía nada de eso, pero por una tontería tan mínima que es un exceso de medicación o no saber qué es lo que te provoca la medicación en el cuerpo, pueden pasar estas cosas y sobre todo los diagnósticos se retrasan mucho. Yo he pasado 3 años hasta que me diagnosticaran concretamente qué es lo que tengo. He pasado por muchas enfermedades, me han hecho bastantes pruebas en el cuerpo, he sido un conejillo de Indias, gracias a Dios todo lo que me decían no lo tengo, lo que tengo son patologías concretas, pero que sumadas todas pues crean una inestabilidad funcional, anímica y moral, desde un punto de vista de que una persona cuando está acostumbrada a estar activa, a estar trabajando y tiene una dolencia que le impide estar activo, le impide trabajar y tienes la presión esta de que nunca has dejado de trabajar y ahora no puedes trabajar por esto. Entonces es una presión moral muy grande que hay, ¿no? Que se ve la persona que está afectada y la familia en conjunto, porque se tienen que ayudar, las familias en conjunto que tienen que ayudar a la persona con la dolencia. Y la medicina ayuda, pero hay que conseguir una sinergia y un equilibrio entre la medicina tradicional y la medicina natural, porque tanto una como otra, en exceso o en defecto, nos causa mal. Entonces un exceso de medicación nos puede quitar el dolor, ¿sí? O nos puede sedar para que no nos podamos quejar, ¿sí? Lo que normalmente pasa con los fármacos. Nos lo dan y parece que no tenemos dolor, pero es que no podemos ni pensar en qué parte del cuerpo nos duele. Yo me acuerdo cuando empecé a usar los parches de morfina, que eran muy característicos, nada más ponerte el parche, al minuto ya sentías el sabor de la morfina en el cuerpo y esa sensación que tiene y la imposibilidad de poder pensar. Yo me ponía, me paraba a pensar en una cosa y cuando intentaba centrarme ya se me habían escapado miles de ellas. Y todo eso crea ansiedad porque no comprendes, no sabes por qué te está pasando esto. Y tampoco, por desgracia, el sistema sanitario no tiene tanto tiempo como para explicar a cada paciente lo que es mejor o peor para